Ahora sí, para terminar, tal y como os comentaba al inicio del primer vídeo de esta serie de vídeos que he subido, os decía que hay varios, por no decir un montón, de personas, miembros, managers de Sport Social Managers, que están dando ciertos consejos que pueden acarrear algunos problemas a los usuarios y a los futuros managers. Es muy simple entender que cuando una persona te está diciendo que todo lo que tú facturas en la plataforma, si no llegas a facturar el salario mínimo interprofesional, no tienes que declararlo y no tienes que hacer una factura. Esta persona, en mi cabeza, me da que está actuando mal. Está actuando mal porque de alguna manera está alentando a la gente a cometer un ilícito. Y ahora aquí os voy a explicar por qué y os voy a argumentar con pruebas que lo que dicen estas personas es erróneo. Por lo tanto, no os fiéis y escuchar lo que viene a continuación. ¿Puedo facturar sin darme de alta en autónomos? Para poder emitir una factura legalmente es necesario cumplir dos requisitos. 1. Alta en la Seguridad Social como autónomo con un coste mensual mínimo de 275 euros, salvo que se disfrute de alguna bonificación o de la tarifa plana de 50 euros. 2. Alta en Hacienda, mediante la presentación del alta censal, modelo 36, 37, sin coste económico, aunque ello obligará a preparar las declaraciones de IRPF e IVA trimestrales que te puedan corresponder y pagar los impuestos correspondientes. Si no cumples estos requisitos y trabajas por cuenta propia, estarás engrosando la economía sumergida, incidiendo en la menor recaudación del Estado y en la competencia desleal que supone frente a aquellos otros autónomos y pymes que sí que cumplen con sus obligaciones legales. ¿Qué dice la Seguridad Social a esto? Dice, la legislación de la Seguridad Social establece como norma que estás obligado a darte de alta en autónomos si realizas de forma habitual, remarco, habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo y aunque utilices el servicio remunerado de otras personas, seas o no titular de empresa individual o familiar. En nuestro artículo sobre alta y baja en el régimen de autónomos puedes ampliar la información sobre quién está obligado a darse alta en autónomos. Bien, hasta este punto estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿qué dice los managers, influencers, rangos que están haciendo charlitas por ahí y te van contando historias? Te dicen que, claro, como tú no vas a llegar a facturar el salario mínimo interprofesional, o mientras no llegues a eso, que, oye, que no te preocupes porque hay una sentencia que ha sentado jurisprudencia, bla, 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 bla. Muy bien, ahora os voy a contar la realidad de esta historia. El salario mínimo, SMI y los autónomos. Afortunadamente, en 2007, estamos en 2018, afortunadamente en 2007 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que ha sentado jurisprudencia y que establecía que no era necesario darse de alta como autónomo si los ingresos eran inferiores al salario mínimo interprofesional. Desde entonces son bastantes los casos de autónomos que al ser sancionados han recurrido y han conseguido que los jueces les den la razón al haber demostrado unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Recordamos que para 2018 el salario mínimo interprofesional ha subido un 4% hasta quedar fijado en 735,9 euros al mes. Ahora bien, al tratarse de jurisprudencia, muy atentos porque esto es el kit de la cuestión, al tratarse de jurisprudencia y no de normativa, por lo que hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que haya una resolución judicial que haya sentado jurisprudencia no significa que eso sustituya una normativa. Es decir, en el supuesto que tú hagas caso a esta gente que te está diciendo que no tienes que facturar y que tú cada mes vas facturando, pues no sé, 50, 80, 100 euros o cada 2 meses 100, 120, 150 euros, aunque la cantidad sea poca, si Hacienda le salta la alarma y Hacienda te contacta, lo primero que va a hacer Hacienda es preguntarte, oiga, ¿usted qué está haciendo? Y tú le vas a decir, no estoy haciendo, bueno, estoy haciendo aquí 2 facturas al mes, una factura al mes para esta empresa, y dirá, oiga, usted está haciendo una actividad económica regular, por lo tanto usted tiene la obligación de declarar
todo lo que está usted ganando. Y tú le vas a decir, no, es que a mí me dijo un Canelo que yo no tenía que hacer eso porque hay una sentencia que sentó jurisprudencia. Y Hacienda sabe lo que te va a decir. Primero te va a decir Hacienda, muy bien, vamos a mandarle una multa. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a decir, hostia, me han mandado una multa. Ostras, esto no puede ser, porque aquí hay jurisprudencia. Bueno, muy bien, búscate un abogado, págate un abogado, lleva a Hacienda a juicio y gánales el juicio. ¿De acuerdo? Esto pasó en 2007. Hacienda ya hace unos poquitos años cambió el sistema de pago de las cuotas de autónomos, precisamente por uno de estos supuestos, para que no sucediera que alguien que podía facturar 100, 200, 300 euros, como es obvio, no pagara 275 euros de cuota y ese pobre hombre no tuviera ni para comer. Pero ¿qué ha pasado? Que ahora, como tenemos aquí cuotas de 50 euros y cuotas progresivas, esto ya no es una justificación y ya no es una excusa. Por lo tanto, todos os estáis exponiendo, los que estáis facturando sin declarar nada a Hacienda, os estáis exponiendo a una sanción de Hacienda. Que sí, que hay jurisprudencia, que te buscas un abogado, que llevas a Hacienda a juicio. Pierde todo el tiempo que vas a perder. Paga las costas, paga un abogado. Y luego yo te digo que nadie te asegura que vayas a ganar. Fijaros esta segunda página que dice, hace unos años, en una visita a la Seguridad Social, me confirmaron que este es un asunto en el que existe una laguna normativa, que alimenta la picaresca y un cierto laissez-faire, dejar hacer, de la Administración y la Inspección de Trabajo, pero es algo que queda a su criterio, cosa muy importante, y hay precedentes de sanciones, porque no existe un criterio claro y único. Es decir, si un día te toca un inspector que no tiene el día y te quiere joder, te va a joder. Te va a joder. Si un día tienes suerte que te encuentras a un inspector que está de buena onda, pues quizá ese día te libres. Pero sinceramente, vivir con esa sensación de, coño, no lo estoy haciendo bien, a ver si me pillan, si no me pillan. Yo no sé si vale la pena. Yo no sé si vale la pena. Para terminar dice, y claro, aunque la jurisprudencia esté de tu lado, si te sancionan, sufrirás el consiguiente perjuicio económico y moral. Pues aparte del cabreo, tendrás que ocuparte de recurrir, y eso siempre supone algunos costes. Para terminar dice, además en los últimos 3 años, mientras algunos usuarios nos han comentado que en sus administraciones de la Seguridad Social les han dicho que si no llegan al SMI no hay problema, a otros les han dicho lo contrario. Así que mucho cuidado. Yo lo único que os puedo decir es que tengáis cuidado con estas cosas, que os informéis bien. Yo os estoy diciendo lo que dice la ley. Que una persona os diga que hay un caso que ha sentado jurisprudencia que quizá te libres, esa persona te está animando a meterte en la economía sumergida, porque según mi criterio, te está animando a un ilícito, o si no, por lo menos te está aconsejando muy mal. Porque si alguien se preocupa por ti, lo que no va a hacer es decirte que hagas algo que te pueda acarrear una demanda de Hacienda. Y que tú luego te tengas que buscar un abogado para defenderte, y si no, paga la multa. Para mí ese es muy mal consejo, o quien te da ese consejo no puede ser tu amigo. Al contrario, es una persona que solo piensa en su bien personal y te dice, oye, métete en este sistema, gana lo que sea, que por poquito que ganes, como tú no vas a tener que declarar, te lo vas a llevar todo para ti. Y él al mismo tiempo se está llevando una comisión. Pero tío, no seas mala persona, joder. Dile a esa persona que la jurisprudencia no anula la normativa y no anula las leyes. Eso me parece que es muy importante y que os quede constancia de ello. Yo aquí os lo digo y os lo transmito, para que no haya malentendidos. Y que luego, si te llama Hacienda, no digas, no, es que a mí una persona me dijo... Hacienda se va a reír en tu cara y te va a llegar una multa a tu casa que verás tú la alegría que vas a tener. Así que, dicho todo esto, creo que por hoy tenemos más que suficiente de cosas que yo creo que dan mucho que discutir sobre cómo se están haciendo las cosas en esta empresa y quién está detrás, cómo se está gestionando las devoluciones que no existen, cómo se está gestionando el enfado de muchos usuarios que quieren salir, que quieren recuperar su dinero, que están muy enfadados con la compañía, que se sienten atrapados, que no tienen escapatoria, y todo esto, al final, evidentemente causa un perjuicio a los clientes, pero al final esto va a acabar pasando factura a todos los que están creando esta dinámica. Así que, sinceramente, yo vuelvo a decir y vuelvo a animaros que hagáis las cosas bien,
que devolváis el dinero a quien quiera recuperarlo, que cambiéis radicalmente lo que estáis haciendo y la manera de hacerlo. Si queréis comentarme algo y queréis que os dé mi opinión, siempre estaré dispuesto a hablar con vosotros, a discutir, a explicaros qué es lo que yo creo y qué es lo que yo creo que se debe mejorar, porque después de 8 meses, por bien o por mal, metido en este sistema, he aprendido muchísimo de las personas, de ética, de moral, de persuasión, de manipulación, de liderazgo, de relaciones interpersonales, de todos esos atributos que son buenos, pero que unos pocos han puesto a su servicio para enriquecerse a costa de muchos, que han recibido un montón de falsas esperanzas, y que muchas veces, alentados por un montón de promesas, han caído en la verdad. Y la verdad es que este sistema multinivel siempre va a premiar a un grupo muy pequeño, que se va a justificar diciendo que se han esforzado, que todo esto es meritocracia, que todo esto es resultadista, cuando al final lo que han conseguido es crear un sistema que consigue atrapar a muchísimas personas y pongan un dinero esperando cumplir unas promesas que se les han hecho en repetidas ocasiones. Y cuando la gran mayoría no consigue cumplirlas, no porque no sean capaces, sino porque lo que se les está pidiendo que hagan para conseguir tener ese preciado o querido éxito que tienen los líderes que les están enseñando el sistema, ellos se dan cuenta que eso no quieren hacerlo. Y entonces los que están por encima lo que les van a decir es que, claro, como no han aplicado el sistema y no han trabajado suficiente y no han seguido a rajatabla las instrucciones que les han dado los de arriba, no tienen derecho a conseguir esas promesas que ellos mismos les hicieron. Y creo que todas estas cosas tienen que dar lugar a que la gente reflexione. Por lo menos que tengan en cuenta que hay que hacer bien las cosas, hay que ser honestos, hay que ser sinceros, hay que ser trabajadores y, sobre todo, hay que ser realistas. Así que, de momento, por hoy, suficiente. Seguiremos en un próximo vídeo. Adiós.